Vamos a desarrollar el tema de tablas y gráficas estadísticas. Bien, las tablas y representaciones gráficas de las distribuciones estadísticas pretenden aproximar la estadística a la vida cotidiana. Permiten reducir la complejidad de los datos estadísticos de una distribución. Vamos a dar las definiciones de frecuencia absoluta y relativas de una modalidad. Comenzamos con la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el número de individuos que poseen dicha modalidad. Se denota por n pequeña sub i. ¿A qué se va a llamar frecuencia relativa? Pues frecuencia relativa va a ser el cociente n sub i entre n. Se la suele denotar por f pequeña sub i, f minúscula. Y es evidente que se va a verificar que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las f pequeñas sub i tiene que ser 1. A continuación lo vamos a ver en un ejemplo, pero quizás se puede hacer ya aquí referencia teórica de por qué tiene que ser igual a 1. Vamos a ver. Si realmente disponemos de todo el colectivo de individuos que es n, y los que tienen una cierta modalidad es n sub 1, los que tienen otra modalidad n sub 2 y así sucesivamente, la suma de todos ellos va a ser n entre n, es decir, la suma de las f sub i razonablemente debe de ser 1. A continuación vamos a dar la descripción de una tabla estadística para que veáis en qué consiste dicha tabla estadística. Vamos a ver la descripción de una tabla estadística como os he dicho. Los datos de que disponemos, puesto que lo vamos a realizar con un ejemplo, los hemos establecido en esta tabla que veis en pantalla y se llama tabla estadística puesto que la variable es una variable estadística. Se ha observado en las facultades de un determinado distrito universitario el número de alumnos que hay en los últimos cursos de las facultades que se señalan a continuación. Como veis, hemos señalado las facultades de Ciencias, Derecho, Medicina, Económicas, Filosofía y Letras. Entonces se ha observado que el número de alumnos que hay en Ciencias es 440, en Derecho 220, en Medicina 120, en Económicas 80 y en Filosofía y Letras 60. Razonablemente, la suma de todos ellos será el número total de individuos que estén matriculados en los últimos cursos de ese distrito universitario. Si tenéis el gusto de sumar, 0, 4 y 2, 6 y 2, 8, 16, 22, 2 y 4, 6 y 2, 8 y 1, 9. 920 sería el número total de alumnos matriculados en el último curso de ese distrito universitario. El carácter C que hemos tomado es precisamente cualitativo. Como veis, aparecen Ciencias, Derecho, Medicina, Económicas, Filosofía y Letras, que es un carácter cualitativo y en donde no aparecen números, claro está. Los números corresponden a las frecuencias absolutas únicamente. Se establecen así en tablas los datos ordenados. Como veis, la estadística consiste más que nada en tener un poco de gusto, orden y tratar de que vayan los datos muy en línea para no equivocarse y demás. Y se pueden obtener bastantes conclusiones inmediatas. Por ejemplo, se observa que el mayor número de individuos se encuentran matriculados en los grupos de ciencias, prácticamente el 50%. Pero vamos a hacer el estudio de las frecuencias relativas, como hemos dicho anteriormente.
Las frecuencias relativas, las f pequeñas sub i, era cada n sub i entre el número total de individuos. Es decir, en este caso, será para ciencias, la frecuencia relativa será 440, que es nuestra n sub i, dividido entre 920. Ese resultado va a dar 0,48. Para derecho dará 220 entre 920, 0,24. Para medicina la frecuencia relativa sería 120 entre 920, 0,13. Para económicas, 80 entre 920, que da 0,09. Y para filosofía y letras, 60 entre 920, que va a dar 0,06. Razonablemente, si sumamos todos estos datos, nos tiene que dar 1, puesto que nos va a dar n entre n, es decir, el número total de individuos entre el número total de individuos, que es 1. Bien, vamos a comenzar a ver las gráficas asociadas. Muchas veces una adecuada representación gráfica de la tabla de frecuencias o de la tabla de distribución puede ayudar a la obtención inmediata de conclusiones. Hay muchísimas ocasiones que en la prensa diaria o en cualquier tipo de información, bien de televisión o demás, aparecen esquemas y después una serie de comentarios de los periodistas. Desde luego, la interpretación puede ser muy particular, pero lo que sí es cierto que nos podemos evitar en la mayor parte de los casos, siempre que nos acompaña en el comentario de un diagrama, podemos evitar la lectura de ese comentario, puesto que nosotros debemos de ser capaces de interpretar esa gráfica. Entonces vamos a realizarlo con el ejemplo anterior que os he dicho, y observáis que se tratan los diagramas de barras de unos rectángulos que van a considerarse de bases iguales, las bases de esos rectángulos, y cada uno de esos rectángulos va a corresponder a una determinada modalidad del carácter que hemos estudiado. En este caso corresponderán a ciencias, a derecho, a medicina, económicas y a filosofía y letras. Entonces se van a tomar las alturas bien según su frecuencia absoluta. Aquí apuntaríamos el 440, en derecho el 220, en medicina el 120, en económicas el 80 o en filosofía y letras el 60. Aunque también se pudieran haber apuntado aquí sobre el eje vertical las frecuencias relativas, puesto que serán proporcionales, claro está. Hubiese apuntado aquí el 0,48, aquí el 0,24, aquí el 0,13 de altura, aquí el 0,09 y aquí el 0,06. Lo que sí es cierto que simplemente con ver el diagrama de barras observaríamos que el mayor número de alumnos se presentan en ciencias, por ejemplo, y así van disminuyendo según los hemos establecido en ese orden. Se pueden hacer y catalogar y hacer comentarios en torno, bien sociales, bien de otro tipo, en torno a este diagrama, puesto que la información que se puede sacar queda de bastante facilidad visual asimilar.
Bien, otra representación gráfica que nos facilita bastante el análisis de la variable estadística por la facilidad visual que nos otorga son los diagramas de sectores. La representación va a ser a base de sectores circulares que van a salir de un ángulo central y ese ángulo va a ser proporcional a las frecuencias correspondientes, lo cual, claro, nos lleva a que las áreas de esos sectores sean también proporcionales a dichas frecuencias. Por ejemplo, vemos que el mayor ángulo corresponde a ciencias y el más pequeño a filosofía y letras, y así van por orden. Y bien puede ser proporcional a la frecuencia absoluta, como hemos dicho, a las n pequeñas sub i, o bien también pudiera ser proporcional a las f pequeñas sub i. La proporcionalidad se mantiene análogamente. Otro tipo de representaciones son los pictogramas. Estas son unas representaciones estadísticas de tipo muy variado. Son utilizadas con el fin de que su aspecto llame la atención del público que los ve, y muchos pictogramas muestran gran ingeniosidad y originalidad en el arte de la representación de datos. Por poner un ejemplo que no es precisamente uno de los más originales, pero pues no sé, se representan los datos en este pictograma de la población activa entre los años 70 y 80 de nuestro país según la actividad desarrollada, por ejemplo, en el sector agricultura y pesca, en industrias de transformación, en minas, en las construcciones de obras públicas, en servicios públicos, en otro tipo de servicios y en comercios, bancos, etc. Por supuesto, los hay mucho más originales y mucho más llamativos, entre los cuales el marketing tendría bastante que decir, ayudados por supuesto de los ordenadores y las famosas hojas de cálculo. Bien, pues vamos a tratar de hacer la descripción de una tabla estadística, pero de variable estadística discreta. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Se elabora una tabla rectangular, como tenéis en la pantalla, con tantas filas como valores distintos de la variable se hayan aplicado. Es decir, estos son los valores de la variable x sub 1, x sub 2, etcétera, hasta el x sub k. En este caso hemos dispuesto k filas y uno más para el total. En la primera columna van a figurar precisamente lo que os digo, los valores distintos de las variables. Y en las demás van a figurar lo siguiente. En primer lugar vamos a poner las frecuencias absolutas. Después pondremos las frecuencias absolutas acumuladas, que ahora enseguida os diré cómo se calculan. A continuación las frecuencias relativas. Y después las frecuencias relativas acumuladas. Repito, frecuencias absolutas, n sub i, a la primera variable le corresponde la n sub 1, a la segunda la n sub 2, y así sucesivamente a la késima la n sub k. Las frecuencias absolutas acumuladas, que se las van a denotar por la n sub i grande. Las frecuencias relativas, f sub i, y las frecuencias relativas acumuladas, f sub i grande. Recordamos que la suma de todas las frecuencias absolutas era el número total de individuos del colectivo n, y la suma de todas las frecuencias relativas era precisamente la unidad. Ahora vamos a comentar un poquito cómo se calculan estas frecuencias acumuladas. En
La n sub 1 será el número de individuos que tenemos acumulados hasta aquí, es decir, va a coincidir con la n pequeña sub 1. La n sub 2 va a ser esta más la anterior, es decir, el número de individuos que había aquí más los que había aquí. Y así sucesivamente se van a ir sumando. Os lo voy a ilustrar con un ejemplo que quizás sea bastante más fácil de asimilar. Pero antes de ello voy a analizar las frecuencias relativas acumuladas desde el punto de vista teórico. Y la jugada es muy similar a la que hemos visto en las frecuencias absolutas, acumuladas. Pero simplemente se analiza con las relativas. La primera frecuencia relativa va a coincidir con esta. En la siguiente va a ser esta más esta, la siguiente será la suma de las tres anteriores y así sucesivamente. Ahora os voy a poner una tabla de frecuencias de una distribución y observaremos cómo se realizan con qué facilidad el cálculo de esas frecuencias. Bien, en una granja de conejos se han obtenido los siguientes datos correspondientes a 20 camadas durante un mes. Se establece la tabla de frecuencias o de distribuciones que es número de conejos por camada, 3 conejos ha habido en 2 ocasiones, 4 conejos, 4 ocasiones, 5, 8, 6, 5, 7, 1. Desde luego, estas son las frecuencias absolutas. El total son 20 las camadas que ha habido durante ese mes. ¿Cómo se calculan las frecuencias absolutas acumuladas? Bueno, pues tenemos en 3 conejos hay 2 camadas de 3 conejos, pues solamente hay acumuladas 2. Para la siguiente, la n grande sub 2 será 4 más 2, 6 camadas. Para la siguiente, 8 más 4 más 2, 14, o bien el 8 más el 6. Para la siguiente, el 5 más el 14, por ejemplo. Y para la siguiente, el 1 más el 19, que efectivamente la última de las frecuencias acumuladas
tiene que totalizar el número total de individuos, en este caso el número de camadas. Repito, que o bien es sumar todas las precedentes o bien es sumar el último resultado de aquí con la siguiente de aquí. Repetimos. Los individuos acumulados, 2 hasta aquí. Para el siguiente, 4 más 2, 6. Para el siguiente, 8 más 6, 14. Para el siguiente, 5 más 14, 19. Para el siguiente, 1 más 19, que son 20. Vamos ahora a pasar a la columna de las frecuencias relativas y analizaremos también las frecuencias relativas acumuladas. Bien, aquí disponemos de la columna de las frecuencias relativas, que sería 2 entre 20, 0,1. 4 entre 20, 0,2, 0,20, vaya. 8 entre 20, 0,40. 5 entre 20, 0,25. 1 entre 20, 0,05. La suma razonablemente nos debe de dar 1. Y a continuación, a la derecha, situamos la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Nos vamos a centrar en ellas para que observéis que es análogamente a lo que se hacía con las absolutas. Nos centramos, como digo, en la columna de las frecuencias relativas y ahora la columna de las frecuencias relativas acumuladas. La primera coincide exactamente igual, la siguiente será esta de aquí más esta, es decir, 0,20 más 0,10, 0,30. La siguiente va a ser 0,40 más 0,30, 0,70. La siguiente 0,25 más 0,70, que nos da 0,95, y la siguiente 0,05 más 0,95, que nos da 1. Luego el proceso es análogo al que se hacía con las frecuencias absolutas acumuladas, el que se realiza con las frecuencias relativas acumuladas. Entre las gráficas asociadas podemos destacar
el diagrama de barras, que se representa en un diagrama cartesiano. Aquí irían los valores de las variables, aquí las frecuencias, bien las absolutas, bien las relativas. Se colocan unos rectángulos de bases iguales para corresponder a cada uno de los puntos de las variables. Este sería el correspondiente al x1, este al x2, al x3 y así sucesivamente. Y las alturas van a coincidir con las frecuencias. Ya digo que bien las frecuencias absolutas o bien las frecuencias relativas, puesto que las alturas serán proporcionales y el efecto visual va a ser el mismo. Otro tipo de gráficas es la gráfica acumulativa o de distribución. Como veis, es la de la figura, se representa también en un diagrama cartesiano, en donde aparecen las variables en el eje horizontal y aparecen las frecuencias en el eje vertical. Está definida para todo valor real de x y va a representar la proporción de individuos de una población cuyo carácter es inferior a x. Como veis, tiene forma de escalera. Aquí significa que habrá más peldaños, por así decir, puesto que habrá más valores de la variable. Tiene una forma de escalera, digo. Sus saltos corresponden a los valores de la variable y son precisamente las frecuencias relativas, es decir, desde aquí hasta aquí hay un salto porque pasamos de la x1 a la x2. La representación, pues recordáis que serán las f grandes sub i o las n grandes sub i, puesto que será proporcional. Características de esta gráfica es que toma el valor 0, como veis, para valores más pequeños que la x1, es decir, que el primer valor de la variable, el más pequeño, y que toma el valor 1 para valores superiores al mayor valor de la variable. Eso se puede expresar, esa función, si recordáis la columna que hemos hecho para el caso de la granja esta de conejos, pues recordáis la función f de x, está así establecida, se denota como las f's sub i, es decir, las frecuencias acumuladas relativas en este caso, y se define como ese valor siempre que la x sub i sea menor o igual que esa cierta x, es decir, que la f de x va a ser la sumatoria de las frecuencias relativas obtenidas hasta el valor i, para todo x perteneciente a ese intervalo. Es simplemente coger la columna de las frecuencias relativas acumuladas y llevarlas a la gráfica. Os sale una función de ese tipo. Vamos a realizar ahora, a continuación, la descripción de una tabla estadística de variable estadística continua y también vamos a dar la definición de los intervalos de clase. La distribución va a ser muy parecida a la que hemos visto en el caso de variable estadística discreta.
La información obtenida se ha de valorar, en este caso, en un intervalo de espacio o de tiempo, y se va a determinar el número de individuos pertenecientes a cada intervalo. Esto, cuando empecemos con algún ejemplo práctico, veréis lo sencillo que es. Después se van a ordenar los datos, si es que nos los dan desordenados, claro está. Se divide el recorrido de la variable en una serie de intervalos, que no tendrán por qué ser de igual longitud, aunque habitualmente sí que se suelen escoger de la misma longitud. A esos intervalos se les va a denominar intervalos de clase. Al punto medio de cada intervalo se le va a llamar marca de clase. Y por último, lo que hay que determinar serán las frecuencias absolutas de cada intervalo. O sea que estableceremos en primer lugar la ordenación de los datos según nos venga en el enunciado. Vamos a dividir el recorrido de la variable en intervalos, a ser posible de igual longitud, aunque no es obligatorio. A eso se les llamará los intervalos de clase. Estableceremos el punto medio, que va a ser la llamada marca de clase, y después se determinan las frecuencias absolutas que corresponden a cada intervalo. Las tablas tienen el aspecto que veis en pantalla. Los intervalos de clase estarán comprendidos, por ejemplo, suponed que sean las alturas de unos individuos desde 1,70 hasta 1,75, de 1,75 a 1,80, en fin, así hasta el cupo total que se haya cubierto de la población. Las marcas de clase van a ser la media aritmética de estos dos extremos de la variable. A continuación voy a establecer un ejemplo en el cual veréis detalladamente lo fácil que es comprender todo esto. Repito que las marcas de clase será el punto medio determinado por este intervalo, L sub 0, E sub 1. Las amplitudes de los intervalos pues es la distancia que hay de un extremo al otro. Generalmente esa columna no suele aparecer en las tablas estadísticas, aunque aquí en la cuestión teórica la he puesto por dar un poquito más de seriedad y de que estén todos los datos expuestos. En el caso de que no sean iguales, pues no se pone la amplitud de los intervalos. En el caso de que sean iguales. En el caso de que sean diferentes, pues sí se puede escribir la amplitud de los intervalos. Y luego se ponen, pues como hemos visto en la tabla de la variable estadística discreta, las frecuencias absolutas, las absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Si queréis, podéis hacer vosotros en unos segundos un esquema de esa tabla, aunque insisto, a continuación vamos a ver un ejemplo numérico
de un caso concreto donde podéis establecer con mayor fiabilidad y asumir mejor todas estas definiciones que os acabo de dar. Un poquito más sobre la pantalla anterior, en donde decimos que las amplitudes, esa columna de amplitudes no suele figurar si los intervalos son de igual longitud, y como se calcula es cada a sub i como el extremo superior menos el extremo anterior del intervalo. Es decir, que la diferencia entre dos extremos consecutivos del intervalo es precisamente la amplitud de dicho intervalo. Bien, vamos a comentar este ejemplo en donde se han medido las alturas de 50 alumnos de un instituto, obteniéndose los siguientes resultados. Entre 150 centímetros menor o igual que x y menor que 154, es decir, entre 1,50 y 1,54, hay dos individuos. Entre 154 centímetros y 158 hay 3, entre 158 y 162 hay 4, entre 162 y 166, 6, entre 166 y 170, 6 también, entre 170 y 174, 5, entre 174 y 178, 11, entre 178 y 182, 7, entre 182 y 186, 1, entre 186 y 190, 1, y entre 190 y 194, 4. Estas son las frecuencias absolutas. La variable es continua, pues se suele establecer así en intervalos. Estos eran nuestros E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3, así sucesivamente. Las marcas de clase son, como veis, la media de estos extremos, es decir, 150 más 154 dividido entre 2 os va a dar 152. La media de estos dos extremos, del 154 más el 158, os da 156. Y esas serían las marcas de clase a lo largo de toda la fila. ¿Cómo se calculaban las frecuencias absolutas acumuladas? Pues recordamos que la primera se mantenía, era el 2, y después esta más la siguiente de aquí. 2 más 3, 5, 5 y 4, 9, 9 y 6, 15, 15 y 6, 21, 21 y 5, 26, 26 y 11, 37, 37 y 7, 44, 44 y 1, 45, 45 y 1, 46, 46 y 4, 50. La última frecuencia absoluta tiene, y de hecho coincide, con el número total de individuos que se ha medido. A continuación vamos a pasar a establecer la columna de las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas serían el cociente entre cada n sub i y el número total de individuos, es decir, 2 entre 50, 0,04, 3 entre 50, 0,06, 4 entre 50, 0,08, 6 entre 50, 0,12, 6 entre 50 de nuevo 0,12, 5 entre 50, 0,10, 11 entre 50, 0,22, 7 entre 50, 0,14, 1 entre 50, 0,02, de nuevo 1 entre 50, 0,02 y por último 4 entre 50, 0,08, en donde la suma de todos ellos, por supuesto, nos tiene que dar 1. Y para concluir, los datos que se establecen en las tablas de variables estadísticas, aunque estas se van a ir aumentando en el tema siguiente, veremos que se va a ir aumentando en columnas, se van añadiendo datos a las columnas.
Observamos la frecuencia, la columna de las frecuencias absolutas, en donde la primera frecuencia relativa acumulada, coincide, es 0,04, y las siguientes se calculaban sumando con la precedente, es decir, 0,04 más 0,06 nos va a dar 0,10. Este más el 0,08, 0,18, este más 0,12, 0,30, este más de nuevo 0,12, pues da 0,42. Este resultado más 0,10, 0,52. Este resultado más 0,22, 0,74. Este de nuevo más 0,14 nos da 0,88. Este más 0,02 nos da 0,90. Este más 0,02 nos da 0,92. Y este de nuevo más el 0,08 nos da 1, que debe de coincidir con la suma de las frecuencias relativas. Aquí, como veis, hemos ampliado alguna columna más, que ha sido la de las marcas de clase, la columna que tenéis aquí de las marcas de clase, pero quiero que observéis de nuevo en qué se caracteriza la variable estadística continua. Nos viene dada siempre designada entre intervalos, Va a ser la más laboriosa para después el siguiente capítulo, donde vamos a tratar una serie de parámetros estadísticos.
Entre las gráficas asociadas podemos destacar de nuevo los histogramas de frecuencias, que van a ser gráficos formados por rectángulos yuxtapuestos. No hay espacio blanco entre ellos. A continuación os voy a presentar la gráfica asociada de un histograma de frecuencias cuando la variable estadística es continua. Las bases son las amplitudes, los puntos medios van a ser las marcas de clase y las alturas van a ser, como siempre, proporcionales a las frecuencias. En la representación del ejemplo se ha hecho con intervalos de igual amplitud. A continuación os presento la gráfica correspondiente. Aquí tenéis la gráfica en el diagrama cartesiano, donde en el eje de las X se ponen los intervalos E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3 y así hasta el E sub k. En el eje Y se ponen las frecuencias. Los rectángulos son yuxtapuestos, ya veis que van seguidos a continuación uno de otro, no se deja un espacio en blanco, puesto que la variable es continua. Los puntos medios son las marcas de clase, la media aritmética entre los extremos nos da el C1, el C2, C3, CK, que así llamábamos a las marcas de clase. Y entonces los rectángulos, aquí se van poniendo las respectivas alturas, y los rectángulos que están coloreados en amarillo representan precisamente el histograma de frecuencias. Hay otra versión que es cuando vamos a unir los puntos medios de estas bases superiores de los rectángulos, incluidos los que haya por aquí por el medio, que se ponen puntos suspensivos, pues porque no estoy en un caso concreto y no sé cuántos rectángulos de eso tendré. Pero cuando se unen los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos, entonces se obtiene una gráfica, como veis, poligonal, es decir, tiene altibajos, y esa raya roja y negra, o subrayada en rojo, es lo que se va a llamar polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. O sea que el histograma de frecuencias son los rectángulos y el polígono de frecuencias es esa línea quebrada que aparece en pantalla. Aquí tenéis lo que os acabo de comentar sobre el gráfico de los polígonos de frecuencias, que se obtienen uniendo los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos, con lo que se obtiene una gráfica poligonal, que es la que os he comentado en la pantalla anterior.
Y por último vamos a hablar de los polígonos acumulativos, en donde se supone que la frecuencia se reparte de un modo uniforme a lo largo de cada intervalo. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene uniendo con trazos rectilíneos los puntos que resultan de tomar como abscisas los extremos superiores de cada intervalo. Es decir, vamos a comenzar en el E sub 0, el E sub 1, así hasta el E sub k, siempre el extremo superior. Nunca se van a considerar en estos casos las marcas de clase, y como ordenadas lo que se van a ir apuntando son las frecuencias acumuladas correspondientes. Entonces se van a obtener unas gráficas pues del tipo que está aquí resaltado más en negrita, gráficas con trazos de este tipo rectilíneos y con una raya discontinua porque no sabemos las variables que haya por el medio, y al final alcanzará el máximo valor que será constante para valores mayores que el E sub k, y por supuesto cero será la gráfica para valores más pequeños que el E sub 0. Este sería el aspecto de un polígono acumulativo donde el objetivo es idéntico al que se ha venido haciendo con otros, lo único que en los datos que se apuntan sobre el eje de las íes van a ser las frecuencias acumuladas. Bien, pues con esto se da por concluido el tema de tablas y gráficas estadísticas. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto.